organización de la que estemos hablando. Hay organizaciones que no han estado financiadas por fondos del gobierno de Estados Unidos y no han tenido mayor impacto. Otras sí lo hemos tenido porque, digamos, ha rondado del 20 al 50% o más el financiamiento de las organizaciones con fondos de USAID, por ejemplo. Entonces sí hay un impacto, pero como digo, habría que ver cada organización cómo lo impactó y en qué cuantía. Pero el tema de la ley de agentes extranjeros impacta a todas. Se reciban o no reciban fondos del gobierno de Estados Unidos, ese es el punto, y es un 30%. Entonces, usted puede sacar cuentas fácilmente. Si una organización tenía el 30% de fondos del gobierno de Estados Unidos y ahora le ponen 30% a todos los fondos, está perdiendo 60%. Solo le dejan 40% a las organizaciones para operar. Hasta el momento, bueno, la ley se ha aprobado el día de ayer. Obviamente hemos estado las organizaciones manteniendo al tanto a los distintos cooperantes, al cuerpo diplomático también sobre la situación, pidiendo también una postura de rechazo a ese tipo de normativas, porque también son conscientes del impacto que puede tener en el trabajo que hacen las organizaciones. Por el momento ha sido una respuesta de solidaridad, de acompañamiento, de apoyo. Claro, hay mucha incertidumbre sobre la aplicación concreta en la que se va a hacer ya la ley. Hay 8 días para que entre en vigencia la normativa, y a partir de eso tenemos que ver también cuáles son los requisitos para la inscripción, para el registro, y luego los criterios, ¿verdad?, de las supuestas excluyentes o la aprobación misma de poder seguir funcionando. Hasta el momento, insisto, la cooperación ha estado al pendiente, ha sido solidaria porque conoce el trabajo de las organizaciones, no por gusto brinda estos fondos para que nosotras podamos acompañar a distintas poblaciones en el desarrollo humano, en la defensa de derechos humanos, en el acceso y ejercicio de derechos, pero es un poco incierto todavía la aplicación. Por lo tanto, no tenemos claridad todavía de las medidas que pueden tomarse a mediano y largo plazo. A ver, sí, o sea, ya como decían algunas organizaciones internacionales, como lo hemos señalado las organizaciones nacionales aquí presentes y los distintos movimientos, este es un intento de castigar, de reprimir el trabajo de denuncia, el trabajo de exigencia de derechos, de exigencia de rendición de cuentas, de denuncia de corrupción, de violaciones a derechos humanos, y por tanto es un ejercicio represivo, es un ejercicio autoritario, y como el mismo presidente de la Asamblea Legislativa y las distintas diputadas, diputados de Nuevas Ideas dijeron la noche de ayer, es una forma de castigar a las organizaciones que son críticas, a las que ellos consideran que ni siquiera están normados, no hay criterio, pareciera de que ya en la Asamblea se sabe quiénes van a recibir el impuesto y quiénes no, lo cual parece que no es una cosa formal, regular, sino son criterios subjetivos del partido en el poder, y por tanto, como ya se ha mencionado, vienen enmarcados en una tendencia autoritaria que no solo estamos viviendo en El Salvador, sino que también en distintos países de la región y en otros. El contexto actual digamos, de la política internacional, creo que genera también condiciones para que el presidente de la República se vea mayormente empoderado a tener ese tipo de iniciativas sin que grandes potencias mundiales le cuestionen mucho, y eso también el contexto en el que ocurre es preocupante. Por eso estamos exigiendo una respuesta contundente del cuerpo diplomático, porque no vamos a vernos afectadas únicamente las organizaciones, no vamos a vernos afectadas únicamente las poblaciones con las que se trabaja, las víctimas, la niñez, la adolescencia, la juventud, sino que también la misma cooperación, el mismo cuerpo diplomático que va a verse condicionado en la forma en que puede cooperar tanto con el gobierno como con las ONGs. Y un poco nuestra lectura es esa, ¿verdad? De que el mismo gobierno va a condicionar y le va a decir también al cuerpo diplomático en qué se puede meter, en qué puede aportar y en qué no. Y en lo que sea crítico, en lo que denuncie, en lo que sea incómodo, evidentemente va a haber una restricción. No hay un estudio exacto sobre el impacto. Creo que en el 2021 se hicieron esfuerzos por hacer algunos números, pero no hay un estudio. Lo que sí deben tomar en cuenta ustedes que
no solo es por ejemplo, la reducción de fondos de USAID no solo afectó directamente a las ONG, sino que a programas de organismos internacionales que funcionan en El Salvador con fondos USAID. Eso hizo que indirectamente estos programas disminuyeran y afectaran la atención de víctimas. Entonces, no hay números, pero obviamente, por lo que decía Eduardo, es una especie de impuesto de IVA, ¿verdad? De doble tributación, porque se va a hacer sobre cada cantidad, transferencia que reciba la organización, le van a aplicar el 30%. Entonces, obviamente, eso afecta el programa. Y lo otro es ver, como ha dicho Verónica, cuál va a ser la respuesta de la cooperación internacional, porque ustedes saben que en 2021 la posición de varios gobiernos de cooperación internacional fue que no iban a poder seguir operando en El Salvador. Ese, diríamos, sería el impacto más fuerte, pero habría que ver, todavía eso no está claro. En esa pregunta habría que ver si esta comunidad que se organiza, el ejemplo que usted ponía, si está usando fondos del extranjero, porque ese es el punto. O sea, puede haber represión por otra vía, ¿sí? Como ya la hemos visto, pero no aplicando la ley de agentes extranjeros. O sea, creo que hay que tener eso en mente, ¿verdad? Si, por ejemplo, en esa manifestación participara alguna organización que sí recibe fondos del extranjero, esa actividad tendría que estar, digamos, avisada. Ese uso de fondos debería estar avisado según lo que dice la ley, ¿ya? Entonces, si no hay fondos, puede haber represión. Si no hay fondos del extranjero, puede haber represión por otras vías, como ya lo hemos visto, pero no en aplicación de la ley. Indudablemente hay criminalización de todas las personas en el territorio nacional. El artículo 5 al que usted se refiere habla de los obligados, ¿verdad? Y en este caso menciona, a diferencia de 2021, las personas naturales. Y por ejemplo, asociaciones, juntas de vecinos, ¿verdad? Que el gobierno, ahora que tenemos esta centralización del FODES, por ejemplo, que ya no existe, en las localidades, quiere arreglar su calle, por ejemplo, y entonces compatriotas en el exterior dicen, yo les voy a ayudar, recuerdo mi comunidad, voy a ayudar. Así han resuelto muchos problemas en la localidad muchas personas. Entonces, significa que ese dinero que se le mande a ese representante de la Junta de Vecinos va a ser auditado y va a ser, en este caso, la persona natural que lo recibe, probablemente criminalizada, sobre todo tomando en cuenta que más adelante la ley establece que, cuidado, si se le ocurre manifestarse, y eso va a significar desestabilizar políticamente el Estado, al país, o socialmente, ¿verdad? Entonces esto sí es realmente muy grave, y el artículo 9 con las prohibiciones de igual manera. Es bien peligrosa esta ley. Creo que es importante también entender el contexto de esta ley, que ya sabemos que hay una concentración absoluta del poder y una arbitrariedad en las actuaciones del Estado, y por tanto preocupa la discrecionalidad amplísima que tiene esta ley. Justamente en el artículo que se ha mencionado, en el 9 de las prohibiciones, ¿qué va a significar para el Estado alterar el orden público? Si incluso una manifestación pacífica pidiendo apoyo y diálogo con el presidente fue catalogado como desórdenes públicos. Entonces, claramente, en este contexto, aun cuando la ley tiene una muy mala técnica legislativa, a propósito, obviamente, por su amplitud, ambigüedad, discrecionalidad, también es importante entender cómo se puede manipular, y la amplitud de esta ley precisamente está permitida para eso, para que el gobierno considere qué va a entender por desórdenes públicos, qué va a entender por intereses extranjeros, por ejemplo, y en el fondo la discrecionalidad de que se permita quién va a estar excluido de este registro, y también la disposición amplísima para crear los reglamentos que sean necesarios por parte del presidente. Entonces, claramente hay una situación de incertidumbre, y es complejo también saber cuáles van a ser las
los alcances de la ley precisamente por todos estos elementos. Sí, Hugo Sánchez de Agencia EFE. Bueno, ya que se mencionaba el cuerpo diplomático, mi consulta es la siguiente. ¿Consideran que esta ley también es una forma de tratar de ahuyentar la cooperación de estos países que tienen en su agenda velar por los derechos humanos y mantener intacto o incrementar el apoyo de otros, como es el caso de China, ya que, por ejemplo, China colabora con el partido oficialista, le financia un instituto de formación política, algo así? Indudablemente este tipo, o probablemente este tipo de cooperación no va a ser incluida como agentes extranjeros. Entonces, ¿considera que es también para ahuyentar la cooperación de estos otros países y mantenerla de otros con tintes un poco más, se podría decir, autoritarios? Gracias. Nuestra opinión es que es una herramienta selectiva. Es una herramienta que, dada la arbitrariedad que puede generar, porque hay una amplia discrecionalidad, la va a utilizar el gobierno para aplicarla a quienes quieran. A nivel de cooperación al Estado, obviamente le conviene la cooperación que financia lo que quiere el Estado, o directamente al gobierno. Entonces, probablemente la cooperación que tenga que ver con lo que quiere hacer el gobierno no la van a afectar, y indirectamente van a afectar a los que tienen programas o apoyan organizaciones que son incómodas para el gobierno, pero eso se va a ver en la aplicación, porque lo que decían ustedes de que si es más grave que la de Nicaragua, obviamente que la de Nicaragua la gravedad es que tuvo la intención, y así fue aplicada, de cerrar organizaciones. Esto habrá que ver porque por ejemplo, la ley, si usted no se inscribe en los 90 días, abre la puerta a cierres como sanción. Es decir, tendríamos que ver la aplicación para ver cuál es la intención y la gravedad. En Nicaragua lo hemos visto bien directamente porque directamente se ocupó para cerrar. Pero es una herramienta que, así como está redactada, igual que la de Nicaragua, la podemos usar según la conveniencia del gobierno, y la va a usar según el contexto, pero se presta a eso porque es bien amplia, es ambigua, y le da amplia discrecionalidad a las autoridades. ¿Hay otra vez? Hola, buenos días. Milton Rodríguez de YSUCA. Me gustaría saber si la ley de agentes extranjeros creen ustedes que contradice la normativa vigente en El Salvador. Bueno, en general las actuaciones últimas del gobierno contravienen distintos instrumentos internacionales y estándares de protección de derechos humanos, y particularmente la ley, por supuesto, es un atentado contra el derecho de asociación pacífica, incluso de reunión, por la misma amplitud y discrecionalidad que establece la ley, por lo mismo que acabamos de mencionar. Nuestra Constitución también contempla la protección para todas las personas y el bien común. Con esta ley se va también a coartar la acción que tenemos como instancias, organizaciones, movimientos, etcétera, con personas que reciben el beneficio de lo que el Estado no hace, como ya se señaló en salud, educación, trabajo con niñez, con adolescencia, con medio ambiente, con mujeres, con comunidad LGBTI, con población indígena, con víctimas del propio Estado. Entonces, en el fondo, esta ley lo que hace es coartar precisamente los derechos que contempla la Constitución, sin mencionar también los tratados internacionales, estándares de protección de derechos humanos, y cómo en el fondo el propósito último de esta ley, como lo hemos mencionado, es silenciar. Entonces está silenciando y cerrando todavía más el espacio cívico. Esta ley también es importante mencionar que es una venganza, una respuesta así, reaccionaria por parte del Estado, donde lo que hace en principio, según las mismas declaraciones que han dado, es para poder solventar la deuda que tiene una comunidad. En la ley no se establece nada de eso, para qué va a ser utilizado el porcentaje del 30%. Y por tanto también, de nuevo, ¿cuál es el propósito que tiene esta ley? Que al final
puede afectar no solamente a las organizaciones, sino también se pasa a llevar a la población entera y también otros organismos de cooperación internacional que lo que van a hacer, como en la pregunta anterior, muy probablemente o van a dejar de apoyar por el miedo que hay, por la discrecionalidad que hay, o si no, solamente apoyar aquellos aspectos, proyectos que vayan a ser de conformidad con lo que el gobierno establezca que está bien. Y no, por supuesto, aquellas cosas que tengan que ver con democracia, Estado de Derecho, participación ciudadana, etc. Aquí me han proporcionado unos datos. De la Ley de Agentes Extranjeros aprobada, artículo 3, 4, 5 y 8, que tienen que ver con registro obligatorio de personas y organizaciones, contravienen artículo 7 de la Constitución, Código Civil, artículo 62, Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. Artículo 9, que tiene que ver con la prohibición de actividades que tienen que ver con influencia política o alteración del orden público, afecta artículo 6 de la Constitución y obviamente el Código Penal en cuanto al principio de legalidad y tipicidad. Artículo 11 al 14, que es la imposición de la multa, del impuesto, violenta el artículo 131 y 135 de la Constitución, Código Tributario, porque está creando un impuesto por estas actividades. Y los artículos 6 y 7, que es la creación del registro, violenta disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos, violando el principio de legalidad y derecho al debido proceso administrativo. Artículo 19 de la ley, que es la multa, viola artículo 11 de la Constitución por sanciones desproporcionadas. También al estudio de esta ley, y quiero hacer una pregunta, ¿verdad? En este caso al gobierno de El Salvador. ¿Qué tiene que ver la defensa nacional con el trabajo que realizamos las organizaciones de sociedad civil para que en menos de media hora, en una dispensa de trámite, nos hayan quitado nuestro derecho primero a defender derechos, nuestro derecho a la libertad de pensamiento, nuestro derecho a la libertad de expresión, nuestro derecho a manifestarnos pacíficamente? Ese es el problema, y la ambigüedad de esta ley, lo grave que puede significar para un defensor o defensora de derechos humanos en este momento en El Salvador. No sé si hay más preguntas. Si no, queremos agradecer mucho su presencia, su labor también como defensores y defensoras de derechos humanos, de la libertad de expresión. Y bueno, gracias. Vamos a estar siempre en comunicación para seguir informando sobre la postura